motivarlos que si aún no han comprado su casa, acá tenemos muchas opciones, muchas posibilidades. Ya es cuestión de que ustedes se acerquen, nos cuenten su historia y con eso nosotros les podemos ayudar y les podemos orientar. Vamos a hablar de los beneficios del crédito de vivienda. Nosotros, como fondo de empleados que pertenecemos a la economía solidaria y todas las entidades que en Colombia colocan cartera para vivienda deben estar controladas y vigiladas y colocar la cartera bajo la normatividad de la Ley 546 de 1999 que exige que todos los inmuebles, pues el inmueble objeto del crédito debe ser la hipoteca, o sea, debe ser el respaldo del crédito, que debe haber una tasa de interés, debe ser asegurado el inmueble contra la póliza o contra el seguro de incendio y terremoto. Nosotros acá, nuestro plazo de amortización es desde 5 años hasta 15 años, que son 180 meses. Sé que hay entidades que tienen plazos hasta 30 años, pero cuidado con eso porque, por, digamos, una cuota baja, yo escuché alguna conferencia y lo escuché en una empresa de asesores del Fondo Nacional de cuotas muy bajitas, de 300, de 400.000 pesos, pero con una amortización a 30 años, es decir, que van a pagar un valor exagerado en intereses. Hay que, pues, ser precavidos y hacer los cálculos y mirar también hasta dónde nos da nuestro flujo de caja. Nosotros, como en todas las entidades, prestamos hasta el 70% para vivienda no bis y para vivienda bis el 80%. Recuerden que vivienda bis es vivienda nueva. Em, tenemos el seguro vida deudores también, pero por acá, esta es una muy buena noticia. Nosotros tenemos póliza con Allianz y Allianz nos tiene una tasa, una prima muy buena. Es decir, que nos sale muy económica. Y algo importante es que nosotros aplicamos esa póliza, ese valor de la póliza, o nos la aplican para, como en igualdad de condiciones respecto a la edad. Un banco va a cobrar el seguro entre más años tenga la persona, más edad, es más costosa, mucho más costosa la póliza. Acá tenemos ese beneficio que no nos aplican como ese pago o ese porcentaje según la edad, sino que es igual para todos. Ya los gastos notariales como GMF, avalúo, estudio de títulos, pues eso sí ya los debe asumir el asociado, pero por octubre y noviembre de este año tenemos la campaña y es que FOMEVI está asumiendo los gastos tanto del estudio de títulos como el avalúo para compra de cartera de vivienda. Entonces, eso es algo muy bueno, ese sería el primer beneficio. Por favor, ténganlo en cuenta por si alguien acá tiene créditos de vivienda. Es momento que levante la mano y se acerque a uno de los asesores y podamos revisar en cuanto a los beneficios, si sí aplica o no traer la cartera. Tenemos, digamos que como tres modalidades en la línea de vivienda, que es la compra de vivienda usada, compra de vivienda nueva y la compra de cartera. Hoy queremos hacer mucho énfasis en la compra de cartera, precisamente porque tenemos esa campaña de que el fondo nos está beneficiando con los gastos del avalúo o del estudio de títulos. En este caso, para compra de cartera solamente aplica el avalúo. Tenemos unos beneficios, más bien como un comparativo. Estaría mal, por ética, traer aquí un banco y hacer un comparativo que ofrece el banco y que ofrece FOMEVI, ¿no? Pero sí hablamos de lo que nosotros como entidad brindamos y si ustedes han hecho de pronto consultas con los bancos, ustedes van a poder diferenciar eh, dónde te dan más beneficio, ¿no? Lo primero es que vamos a tener una asesoría personalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a sentar con el asociado, con un Excel, vamos a hacer cálculos y le vamos a decir, mira, si te conviene tramitar acá el crédito, te conviene traer la cartera o mejor no, quédate en el banco, estás muy bien, tienes muy buena tasa. Así que acá vamos a hacer lo más sincero posible que nosotros podamos serlo
No, digamos que Fomevio, la parte comercial del fondo, no trabaja por comisiones, nada, entonces no hay ningún interés en presionar a alguien que traiga la cartera, no, sencillamente si el beneficio de verdad vale la pena, lo apoyamos con mucho gusto, o si no, le decimos, quédate en el banco, tiene buenas condiciones. La tasa de interés que en este momento estamos colocando está entre el 10 y el 11 efectivo anual y eso depende del plazo. A 5 años tenemos el 10%, a 10 años 10,5 y la tasa más alta para el plazo más alto, que son 15 años, el 11 efectivo anual, que igual es una muy buena tasa. Ahorita vamos a hacer un comparativo de cómo están las tasas, cómo están prestando las diferentes entidades en Colombia y se van a dar cuenta que nosotros tenemos una muy buena tasa. En seguros, ya lo había dicho, el seguro vida deudores por acá es muy favorable y el seguro contra incendio y terremotos también tenemos convenio con Seguros Bolívar y Suramericana. Ustedes saben que son dos aseguradoras muy buenas, son de las mejores que hay en Colombia. Entonces van a estar sus inmuebles bien asegurados y un precio muy cómodo, ya que las pólizas de nosotros nos dan muy buenos beneficios porque son pólizas colectivas. Entonces, digamos que es diferente el costo para un grupo de una colectiva, digamos, de 100 viviendas al ir a cotizar por una solita, ¿sí? Al ir como individual. Pero igual ustedes lo pueden cotizar con otras aseguradoras. Eso también es un plus en cuanto a los seguros, porque nosotros no los obligamos a que tiene que ser con Seguros Bolívar o con Suramericana, sino que ustedes toman su seguro con la aseguradora que más les brinde beneficios. Acá se trata siempre de beneficios. La innovación del crédito. Escucho un retorno. Ay, gracias. La innovación del crédito, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hoy desembolsamos un crédito digamos, a 15 años, ¿sí? Con la tasa del 11 efectivo anual. Pero digamos que en 3 meses el fondo baja las tasas. O 3, 4, 5 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya cuando lleve su crédito un año, usted puede pedir la innovación y le aplicamos la nueva tasa. Eso ha pasado con varios créditos porque, como dijo Juan iniciando, las tasas bajaron. El año pasado las tasas estuvieron mucho más altas, llegaron hasta tal vez, creo que el 12 efectivo anual, pero cuando bajaron los créditos que ya tenían de antigüedad un año, cargaron las solicitudes, hicimos la innovación y aplicamos la nueva tasa. Entonces, esto es muy bueno porque si ustedes están atentos a sus correos, siempre que hay una baja de tasas, siempre que hay una campaña, la estamos publicando por el correo, por redes sociales, en nuestros estados de WhatsApp. Entonces, aquí abro el paréntesis y les recomiendo, siempre guarden algunos de los contactos de las líneas corporativas del fondo. Tenemos 3 en el área comercial. ¿Por qué? Porque todas las campañas las subimos a los estados. Y es muy bueno que ustedes le den siempre una miradita porque siempre que el fondo publica algo es un beneficio, siempre es algo que está beneficiando al asociado. En cuanto a los abonos a capital, acá ustedes pueden hacer sus abonos sin estar preocupados si se fue a capital, si se fue a intereses, como pues pasa con otras entidades. A mí me ha pasado, me pasó hace muchos años porque desconocía todo este tema del tema del crédito, de los beneficios. Y el banco en algún momento me aplicó mal un abono que hice. Entonces acá ustedes no van a tener ningún problema. Todo va a amortizar a capital. Y si ustedes en el momento deciden, voy a hacer este abono, pero necesito que me baje la cuota, igual lo pueden hacer. Por correo electrónico lo pueden solicitar. No hay ningún problema. El abono de las cesantías. Bueno, hay un beneficio y es que antes de que la empresa les consignen las cesantías a los fondos, es decir, a Colfondos, a Porvenir, ustedes pueden solicitar una carta a nosotros, cualquier asesor de nosotros, y con esa carta la presentan a la empresa y ellos directamente consignan las cesantías al crédito, es decir, que ustedes se evitan ese costo administrativo que les van a cobrar al retirarlas allá en el fondo de cesantías. Eso es algo muy bueno. Conozco varios asociados que han hecho eso y sus créditos los han pagado, inclusive en menos del tiempo que se ha hecho inicialmente el plan de pagos.
Cero costos administrativos. Acá ustedes no van a encontrar que les vayamos a cobrar por un certificado, por una asesoría, o que en sus extractos vayan a aparecer como otros y el valor al frente, porque he visto muchos extractos que tienen, dice otros gastos y al frente está el valor. Esos son gastos ocultos que nunca los vamos a comprender por qué los cobran, pero que sí de la cuota nos los descuentan. La compra de cartera sin costo adicional, igual es lo que vamos a hablar ahora más adelante, cero costos y gastos ocultos. Pueden presentar otros ingresos para subir la capacidad de endeudamiento, es decir, que aquí, digamos, el asociado, bueno, es casado, es casada, entonces puedes presentar los ingresos del cónyuge, o que es soltero, vive con sus padres, sus hermanos, igual puede presentar los ingresos de sus padres, de sus hermanos, y eso le va a subir la capacidad de endeudamiento. Los certificados que entregamos para la reducción en la red de fuente, eso los enviamos al correo y lo hacemos personal, al correo de cada uno, es decir, que cada asociado que tiene su crédito de vivienda va a recibir su certificado para que lo presente a su contador y puedan hacerle las reducciones en su declaración de renta. Aquí hay algo importante y es que en el caso que, o en el momento que un asociado pide su crédito de vivienda, pero no hay necesidad de hipotecar la vivienda porque tiene ahorros que respaldan la deuda, ha pasado, se carga el crédito como consumo vivienda. No vivienda, sino consumo vivienda. Se aplican los mismos beneficios, la misma tasa, el mismo plazo, pero el certificado sí no lo tienen en cuenta para la declaración de renta, para reducir, pero igual en el certificado normalito que se envía, ahí van a encontrar los intereses para que los deduzcan finalmente de la declaración. Y otros beneficios de las campañas es como las que Juan acaba de nombrar. Por ejemplo, hasta diciembre, para los asociados que ya tienen sus créditos en Fomevi, ustedes pueden acudir al crédito de libre inversión y tenemos una tasa súper buena, que es el 12 efectivo anual. Eso en ninguna parte se consigue una tasa para libre inversión de ese porcentaje, pero es precisamente porque los inmuebles están ya hipotecados a favor de Fomevi y eso pues les da muchos beneficios, porque cuando vamos a hacer el crédito ya tenemos la hipoteca. Podemos ampliar la capacidad de endeudamiento también porque pueden presentar otros ingresos, podemos desembolsar el crédito por débito automático por si la nómina ya no nos da para el descuento y pueden aprovechar esa tasa. Eso lo tenemos vigente hasta 31 de diciembre. Esto también para que lo tengan en cuenta, para que en el momento que decidan con qué entidad tramitar su crédito, tengan en cuenta que en Fomevi tener una vivienda hipotecada es también tener las posibilidades de que puedan sacar otros créditos con beneficios, con muchos beneficios. Hay otro micrófono por ahí abierto. Requisitos para el crédito de vivienda. Lo primero es contar con un contrato a término indefinido. Segundo, una antigüedad de 1 año en la empresa. No presentar reportes negativos en centrales de riesgo. Nosotros consultamos data crédito. Entonces, si de pronto tienen algún reporte, hay reportes que a veces son por una telefonía, porque se les olvidó pagar la factura. Por muchas cosas, a veces es un saldito pequeñito que queda abierto ese crédito vigente y lo reportan y hemos visto reportes hasta con cartera castigada por, por, por valores mínimos. Pero algo bueno es que Fomevi, en el momento que hacemos el estudio, los vamos a llamar y les vamos a decir, mira, su score está muy bajito, está reportado por esto, póngase al día, traiga su paz y salvo. Eso no lo hace ninguna entidad. Fomevi lo hace, ¿por qué? Porque siempre vamos a estar trabajando en pro de cumplir ese objeto social, que es buscar el beneficio para el asociado. ¿En qué? En que el asociado pueda digamos que construir o que su patrimonio siga creciendo. A eso se dedica Fomevi, ese es el objeto social y siempre buscamos que ese objeto social se cumpla con cada uno de ustedes y también con sus familiares. En cuanto al estudio de títulos y el avalúo, bueno, esos son ya procesos
después de que ya tenemos el aprobado, genera unos costos. Cuando no tenemos campañas activas, sí, el asociado lo tiene que, pues lo debe asumir, pero pues hay momentos como en estos meses que tenemos ese beneficio. El estudio del crédito, lo primero que hacemos es pues cargar los documentos, los cargamos a la página web. Y de allí ya uno de los asesores toma su estudio y se pone al contacto y bueno, habrá documentos que se solicitan. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que el estudio quede completo antes de pasarlo al comité de crédito a revisión para que no lo vayan a devolver. Vamos a mirar la capacidad de pago, vamos a mirar si hay necesidad de pedir otros documentos, anexos. Bueno, lo que se tenga que hacer, nosotros lo vamos a hacer antes de que de que el crédito llegue al comité. Entonces ya con ese estudio lo pasamos al comité, el comité nos da un aprobado, en ese momento emitimos la carta de preaprobado para que la presenten, bien sea para que hagan su negociación o para si es vivienda nueva, igual para que puedan presentarla a la constructora. Y esperamos ya después de emitir esa carta de aprobación, continuamos para vivienda usada con el avalúo y con el estudio de títulos, ¿sí? Esa ya es revisión de la garantía. Una vez revisemos el avalúo, lo que buscamos es que el valor de la vivienda no vaya a estar por debajo del 70%, ¿sí? Nosotros prestamos hasta el 70%, entonces nos fijamos en que el avalúo no vaya a estar pues por debajo de ese 70%, porque si no, tendríamos que mirar. Han pasado casos, pero lo que hacemos es que de pronto hacemos con el saldito que hace falta, porque son montos mínimos, de pronto un crédito fácil, de pronto siempre hemos buscado la manera de solucionar. Y ya con esa aceptación del avalúo y el visto bueno o del abogado, ¿sí? En el estudio de títulos, pasamos a la firma de la escritura. En Bogotá firmamos en la notaría 27, allí nos conocen, así que todo lo enviamos por correo, es más sencillo porque ustedes pues no tienen que ir a la notaría, hacer fila, esperar que los atiendan, ¿no? Enviamos todo por correo y ya simplemente el día de la firma citan a comprador, vendedor y luego toman la firma de FOMEVE para la hipoteca. En Medellín se firma en la notaría 15, igualmente es el mismo proceso. En cuanto avalúo y estudio de títulos, acá en Bogotá tenemos convenio con Hacer Vivienda. Esa es una empresa especializada en todo el tema de vivienda, en avalúos, en estudio de títulos. Em, es una inmobiliaria que presta esos servicios y en Medellín se tiene convenio con un perito evaluador y con una abogada. Entonces ellos se encargan de hacer sus trabajos y al final envían los informes. Y ya pues ese visto bueno de parte del abogado es lo que nos lleva ya a la firma de la escritura. Se firma la escritura, la misma notaría la envía a registro y esperamos que la Oficina de Instrumentos Públicos, que es registro, nos devuelva la escritura. Esa primera copia nos la hacen llegar al fondo, en ese momento tomamos firma de pagarés y procedemos con el pago directamente al vendedor. Este es el proceso, es un poco ya lo que les expliqué. Iniciamos con el cargue en el módulo, luego el estudio, luego ya la emisión de la carta del preaprobado, el protocolo de escrituración y por último la firma de pagarés y desembolsos. Por acá tenemos algunos de nuestros aliados, está Allianz, las aseguradoras, Bolívar, Suramericana, Servivienda. Pues esto es muy bueno y de hecho se buscó hacer estos convenios porque en algún momento notamos que pues no todos los profesionales son honestos, ¿no? Y hubo un perito que cobró muchísimo por un estudio de título a un asociado y eso nos llevó a ponernos pues como en la tarea de buscar tener un convenio. Hasta acá finalizamos como el proceso de estudios, de solicitud, de preaprobado, de firma y como todo el proceso que hacemos con esta línea de créditos. Estamos viendo el comportamiento de tasas. Bajamos de esta información del Banco de la República desde el año 2018 hasta la fecha. ¿Para qué? Para que puedan ustedes visualizar el comportamiento que han tenido las tasas de interés. Por acá, en la línea vertical, tenemos la tasa
y horizontal el año, vemos que las tasas han estado, bueno, hubo una baja de tasas en el año 2020 que bajaron casi que hasta el 8 efectivo anual, 8, 9, 8.5. Pero luego ya subieron y podemos ver el comparativo que mira, en el año 2018 más o menos estábamos en el 12, el 13 efectivo anual, entre más o menos 10.5, 13 efectivo anual. En el 2020 hubo esa baja de tasas, así que los asociados que tengan sus créditos de vivienda en ese año, pues deben tener muy buenas tasas. Sin embargo, es bueno verlo por el tema del plazo. Y lo que fue 2023 y parte de 2024, las tasas subieron hasta el 16 efectivo anual. Los que están en esa curva, en esos años de 2000, más o menos 22 en septiembre, por ahí, hasta agosto de 2000, no mentira, como hasta, sí, tal vez septiembre, bueno, iniciando 2024, es muy bueno verlo. Es muy bueno que ustedes nos escriban, se pongan al contacto con su extracto en la mano y podamos revisar, porque seguramente deben tener tasas altas. Luego comenzaba la baja de tasas ya en 2025. Sin embargo, volvieron a subir. Mira que no hemos tenido un comportamiento estable porque bajaron, volvieron a subir, otra vez la tendencia es como al alza. Entonces, esto para que seamos conscientes de que debemos tener mucho cuidado con qué tasa nos ofrecieron, cómo nos desembolsaron, con qué plazo nos desembolsaron y qué puedo hacer para mejorar y ahorrar intereses, terminar de pagar ese crédito antes de lo proyectado en tiempo. Yo tengo como un dicho y lo que digo siempre es, no se casen con los bancos, ¿no? Con ninguna entidad, porque finalmente la plática sale de su bolsillo, ¿sí? Puede ser que le digan que eres el mejor cliente, bueno. Que te envíen mensaje de cumpleaños, de Navidad, bueno, algunos bancos lo hacen, pero aquí lo que importa es que estamos hablando de nuestras finanzas, de nuestro flujo de caja, de nuestro patrimonio. Entonces, prestémosle mucha atención. De acá en adelante, estos son unos casos de estudio, pero son créditos que hemos desembolsado. ¿Por qué? Porque hoy nos centramos en la compra de cartera de vivienda para generar un poquito de conciencia y ustedes, los que ya tienen crédito, revisen sus extractos, le dediquen unos 40 minutos, 20 minutos con alguno de nosotros y con mucho gusto les vamos a colaborar revisando y analizando cómo están. Por ejemplo, aquí teníamos un crédito por 117.161.000. Ese crédito estaba a 240 meses, de los cuales habían cancelado 55. Hacía falta por pagar 185 meses y no con una cuota de 1.290.000. Este lo traje, ¿por qué? Porque es una tasa de interés que aún está más bajita de la tasa que aplicó Fomevi. Pero resulta que por el plazo hicimos el estudio, el análisis y mira el mismo monto, una tasa de 10.5, inclusive un poquito por encima de lo que lo tenía en el fondo, pero a un plazo de 84 meses, lo que generó un ahorro para el asociado de 55.343.000. Entonces, a veces no es solamente la tasa, sino que hay que hacer un estudio general, hay que hacer un comparativo. Por eso cuando les hablé de la asesoría personalizada, siempre vamos a coger un Excel, hacer unos cálculos básicos, pero que estos cálculos nos van a ayudar a tomar la mejor decisión. Este otro caso también es un crédito ya desembolsado, era de 87 millones con una tasa de 12.14. Acá sí, acá sí el tema era la tasa, está más de un punto por encima de la nuestra, a 180 meses, apenas llevaba 11 meses cancelados. Trajimos esa cartera con el mismo plazo que tenía. ¿Para qué? Para no subirle, pues, digamos que el flujo de caja, para no afectarlo.
Entonces lo que hicimos fue hacer la compra de cartera con el mismo monto, el mismo plazo a una tasa menor y mira que en el flujo de caja le bajó de 1.610.000 a 1.008.156 pesos y el asociado al final al cierre pues de este crédito va a tener un ahorro de 95 millones de pesos. Cuando inicié diciéndoles que les agradecía por estos 40 minutos que ustedes se dedican prácticamente para ustedes, para sus finanzas, esos 40 minutos, eso se va a ver reflejado en millones de pesos. Acá tenemos un estudio curioso que aún no lo he desembolsado, lo estoy tramitando. Es un crédito pequeño, 20.730.000, con una tasa del 11.20 efectivo anual. Es una tasa, pues está bien, está buena la tasa, pero con un plazo de 240 meses y apenas lleva 8. Una cuota muy bajita, era lo que les hablaba al comienzo, una cuota de apenas 427.000 pesos, que escuché al asesor que le decía en ese momento, no es este caso, ¿no? Sino es un comparativo. Le decía, no, es que lo que usted va a pagar de su crédito, eso es la mitad de lo que paga de arriendo. Y es verdad, eso es cierto. Pero si nosotros calculamos ese tiempo, eso, ese valor pequeñito por ese plazo tan alto, iba a terminar pagando 99 millones. Lo estamos tramitando solamente a 60 meses, una tasa de 10 efectivo anual, una cuota casi igual y el ahorro van a ser 72 millones de pesos para esa persona. Este es algo que también me llamó mucho la atención. Es un crédito y acá me perdonan porque acá sí voy a nombrar, es el Fondo Nacional del Ahorro, es un crédito en VR. Y mucho cuidado con los que tengan esos créditos en esa modalidad porque han subido demasiado. Este crédito son 106 millones. Esa tasa no es efectiva anual, es la tasa del VR, un plazo de 360 meses, lleva 86 meses cancelados, le queda un plazo de 274 meses, está la cuota, la última cuota que pagó fueron de 887. Pues ustedes saben que eso va subiendo, entonces tiene unas cuotas pues más bajitas que ha pagado, pero de todas formas ha venido pagando durante todo este tiempo. Vamos a traerlo, ya está en proceso, es un crédito que se va a desembolsar con una tasa efectiva del 11 efectivo anual, un plazo de 180 meses, le va a quedar una cuota de 1.177.000, pero al final va a tener un ahorro de 31 millones de pesos. Y acá sin contar que si ven aquí a la izquierda esta notica que dejé, fue que el monto del desembolso fue por 76.835.660 pesos desembolsado en el año 2028, junio 20, y que ahorita la deuda está en 106 millones. Entonces, ahí facilito ustedes pueden hacer sus cálculos y mirar que todo lo que ha pagado en realidad no ha amortizado. Lo contrario, el monto del crédito ha subido. Por eso les digo que tengan mucho cuidado. Em, este crédito también es muy curioso. em, Fue algo que ya se hizo, ya está desembolsado hace unos meses. Era un crédito muy pequeño, de 24 millones nada más. Iba el asociado como por la mitad. Tenía una tasa alta de 15.5. Lo trajimos al fondo a 42 meses con una tasa del 10 efectivo anual. Le quedó una cuota de 702.000 pesos. En ese crédito, el asociado va al final a tener un ahorro de 14.198.000 pesos. Pero eso no es lo importante de este estudio. Lo importante de este estudio es que el asociado tenía carteras de consumo por valor de 153 millones. Entonces, cuando se dio esa asesoría, iniciamos con el crédito de vivienda, porque como les decía, para poder tener la garantía de la hipoteca, con el fin de luego respaldar esta compra de cartera de consumo. Fueron unos meses, eso sí, estos créditos hay que tenerles paciencia, siempre se van a demorar, fueron unos meses de espera, pero se tramitó, nos entregaron las garantías
Y ya con la garantía a favor del fondo, tramitamos esta compra de cartera de consumo. Habían varias tarjetas de crédito, habían créditos de libre inversión. El hecho es que los intereses estaban sobre el 25, el 24, más o menos promedio de las deudas porque eran varias. Lo que hicimos fue recogerlas todo en uno, traerlo con una tasa del 13,88 porque tenemos una campaña de compra y cartera y aplicamos un punto por debajo de lo que está en la tabla de crédito. Mejoramos el flujo de caja. Mira que acá está, la cuota en el banco era de 4.732.000, la suma de todo, y acá le quedó a 84 meses a una cuota mensual de 2.829.000. Miren que ese ahorro de haber traído esa cartera es sobre más o menos 60.400.000 y un flujo de caja que mejoró en un 50%. Con este caso, finalizamos como los casos de estudio. Solamente los traje para que si ustedes están pensando en comprar vivienda, si tienen cartera de vivienda, se animen. ¿Por qué? Porque tener una hipoteca en el fondo vale la pena. Vale la pena porque eso le ayuda para los créditos de consumo, para mejores tasas, mejores plazos, mejor flujo de caja y bueno. Creo que a ninguno, ¿verdad? Nos hace mal de que nos ahorremos unos cuantos milloncitos. Esta es la campaña que tenemos, es la compra de cartera. Está vigente entre octubre y noviembre. Para eso, pues como para el proceso, solicitamos el cargue del crédito. Entre los documentos necesitamos el extracto, el certificado de tradición y libertad, un escáner de la escritura y si es muy grande, porque las viviendas nuevas por lo general las escrituras son muy extensas, entonces con las primeras hojitas que tomemos un escáner es suficiente. Hacemos el estudio. Emitimos la carta del preaprobado, solicitamos el avalúo. Recuerden que el avalúo, el gasto lo asume Fomevi, es decir, que a ustedes lo único que les saldría costando son 23.500 pesos que vale un certificado de tradición y libertad. ¿Sí? Y ya con el avalúo, también algo importante acá aportar es que si el avalúo tiene vigencia menor a un año, ustedes lo pueden presentar y así no tenemos que mandar perito ni esperar, sino que ya tenemos el avalúo a la mano. Todos tenemos derecho a que si tenemos un crédito de vivienda, podemos solicitarlo en el banco o en la entidad financiera y ellos están en la obligación de entregarnos una copia del avalúo y con ese es más que suficiente. Recuerden que pueden presentar también los ingresos familiares. Aquí aplica también, importante, Juan creo que lo nombró, que si la vivienda, digamos, está a nombre de su esposa, de su esposo, pueden traer. No importa que la vivienda no esté a su nombre, si está a nombre de su cónyuge o de sus familiares en primer grado de consanguinidad, primero y segundo grado, lo pueden traer. No hay ningún problema, podemos comprar la cartera. Las demás condiciones es lo que está en nuestro reglamento de crédito y es lo que ya dijimos anteriormente. También tenemos otra campaña que es la de colocación. Esta es una campaña de las que yo le hablaba del beneficio de la tasa para libre inversión de 12 efectivo anual o para reforma de inmueble 11 efectivo anual. Esto es para los asociados que ya tienen la hipoteca en Fomevi. Con esa hipoteca ustedes pueden solicitar su crédito a partir de 12 millones y todo dependiendo de la capacidad de endeudamiento, que no vayamos a superar 30 veces el salario pueden hacer su solicitud de crédito y con gusto aplicaremos ese beneficio de tasa. Tenemos otra que es la construcción en lote propio. Esta lo pueden solicitar. La única condición es que se debe hipotecar un inmueble para la construcción en el lote, pues que ustedes vayan o que ya tengan o que de pronto hayan comprado, ¿vale? O que estén pensando en comprar, perdón. Hasta acá terminamos. Muchas gracias por su tiempo. Dije que faltando un minuto, creo que ya podemos contestar las preguntas y de pronto han surgido o podemos escuchar sus sugerencias. Es el momento de que Juan David me cuente si tenemos sugerencias o inquietudes.
O si no, voy cogiendo por acá las del chat, ¿vale? Bueno, el primer mensaje dice, estos créditos también se aplican si tengo otro crédito de vivienda. Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que tenga capacidad de endeudamiento. Otra, si nos encontramos reportados en data crédito, ¿podemos aplicar de alguna manera o se debe solucionar? Debemos solucionarlo primero. Entonces, lo importante es pues hablar con las entidades, ponerse al día y solicitar sus paz y salvos. ¿Qué tiempo máximo tienen los... ¿Qué tiempo máximo? Bueno, hablamos de 15 años y el máximo valor, no tengo aquí exactamente el valor, pero hemos desembolsado de crédito sobre 400 millones. Y si de pronto aquí un compañerito me puede confirmar ese dato, se lo agradezco. En caso de terminación del contrato, se continúa